Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de desarrollo de habilidades del pensamiento en Aula SEMS HD. Hoy te llevaremos por el maravilloso mundo del conocimiento humano que está asociado a la capacidad de desarrollo de procesos mentales que permiten resolver distintas cuestiones. Para que no te pierdas detalle, recuerda tener a la mano libreta y bolígrafo para tomar nota de lo más importante. Para empezar, veremos las perspectivas y pasos para lograr el pensamiento crítico. ¡Comenzamos! Las habilidades del pensamiento deben permitir al estudiante relacionarse con la diversidad cultural, darle mayor capacidad para lograr los objetivos que pretenda. Permite al estudiante adquirir la madurez y que sea capaz de realizar propuestas, presentar alternativas de solución con originalidad y creatividad. El aprender a pensar de manera analítica, crítica, creativa y además ser consciente de ello es una habilidad que se aprende. Es posible perfeccionar con estrategias y práctica constante. Para comenzar a tener conciencia de cómo se piensa, es conveniente ser inquisitivo y que el sujeto se haga preguntas como ¿cuál es el proceso de pensamiento implicado en una situación hipotética? ¿Qué hago mientras pienso? ¿Cuál o cuáles son los métodos que utilizo para ayudarme a pensar? ¿Qué conocimientos tengo acerca de mi forma de pensar? ¿Para qué aprender a pensar? Aprender a pensar es fundamental para el desarrollo de varias actividades, como son tomar decisiones, considerar prioridades, buscar alternativas de solución, escuchar diferentes puntos de vista y opinar sobre algún hecho, resolver problemas y tomar la iniciativa. Perspectivas del pensamiento crítico. Todo ser humano desarrolla la capacidad para pensar a partir de unas ciertas condiciones biológicas naturales e histórico-culturales. Como parte de sus procesos de adaptación natural y aprobación cultural, el ser humano desarrolla funciones mentales superiores como lo son la percepción, la memoria, la solución de problemas y la toma de decisiones. De manera que definimos pensamiento como la capacidad para procesar información y construir conocimiento mediante la combinación de representaciones, operaciones y actitudes mentales. Comencemos resaltando las raíces intelectuales del pensamiento crítico, las cuales se inician con la práctica docente y la visión de Sócrates hace 2.500 años en la Grecia clásica. Es con esa visión y estrategia socrática griega que nace la necesidad del hombre de lograr comprender de forma sistemática y con profundidad su pensamiento. Así, tenemos entonces una perspectiva racionalista, donde el énfasis está en el buen pensar, centrado en criterios y estándares, que busca desarrollar el razonamiento y la metacognición para lograrlo. Su finalidad es el pensamiento disciplinado, autorregulado e intencionado. Unánimemente, dentro de las perspectivas, se acepta que el pensamiento crítico está formado por un conjunto de habilidades y por un conjunto de disposiciones. Otra perspectiva es la sociocrítica, cuya finalidad es la de transformación social a través de procesos de reflexión-acción que permitan al individuo el desarrollo de su pensamiento autónomo, así como el poder lograr sociedades con capacidad de hacer sus propias interpretaciones, de analizar cómo su propia historia y biografía se reflejan en la forma en que uno se ve a sí mismo, en cómo ve sus roles y sus expectativas sociales. De igual modo, se busca la formación de ciudadanos responsables que garanticen el mantenimiento de una sociedad democrática, reflexiva y libre. La última perspectiva es la pedagógica y aborda al desarrollo del pensamiento desde una visión libre, racional y autónoma. Esta perspectiva recoge los aportes de grandes pedagogos latinoamericanos que a lo largo de la historia han dejado su legado, tales como Simón Rodríguez, José Martí, Luis Beltrán Prieto y Paulo Freire.
Sus huellas siguen vigentes, alimentando la esperanza latinoamericana de lograr el pensamiento autodeterminado y emancipado que conduzca a nuestros pueblos a la verdadera descolonización del pensamiento y el desarrollo como naciones independientes. Pasos para lograr el pensamiento crítico. El proceso del pensamiento crítico evita que nuestra mente acuda directamente a las conclusiones. En su lugar, orienta a la mente a través de una serie de pasos lógicos que tiende a ampliar las perspectivas, aceptar los resultados, dejar a un lado los prejuicios personales y considerar las posibilidades razonables. Esto se puede lograr a través de 6 etapas, que son el conocimiento, la comprensión, la aplicación, análisis, síntesis y toma de medidas. A continuación, se muestra una breve descripción de cada paso y cómo ponerlas en práctica. Paso 1. Conocimiento. Cuando tenemos un problema, disponer de puntos de vista claros nos pone en el camino correcto para resolverlo. Esta primera etapa identifica el argumento o el problema que necesita ser resuelto. Así, el primer paso sería adquirir conocimiento profundo sobre el problema. Paso 2. Comprensión. Una vez que conocemos que hay un problema, el siguiente paso es entender las circunstancias y los hechos alineados con él. Dependiendo del problema, se tendrá en cuenta el tipo de los datos disponibles y el plazo necesario para resolverlo. Paso número 3. Aplicación. Esta etapa continúa a la anterior, a la plena comprensión de los diferentes hechos y los recursos necesarios para resolver el problema. Se establecerá una correlación entre la información y los recursos. Trabajar con mapas mentales puede ser de gran utilidad para establecer conexiones y analizar la situación que nos ayudará a determinar mejor la manera de avanzar. Paso 4. Analizar. Una vez que la información está gestionada y se establecen las relaciones entre el problema y la información, el siguiente paso será identificar la ubicación, los puntos fuertes y los puntos débiles de los desafíos enfrentados que nos ayude a la solución del problema. Para ello, se establecerán las causas principales y se determina cómo se puede abordar la solución. Paso 5. Síntesis. Considerar qué se debería tener en cuenta para resolver el problema y qué camino seguir para tomar una decisión. Si hay una serie de soluciones, estas deberían ser evaluadas y priorizadas con el fin de encontrar la solución más ventajosa. Una de las herramientas que contribuye a la elección de la solución del problema es llevar a cabo un análisis DAFO, en el que se tiene en cuenta las debilidades, las oportunidades, las amenazas de la decisión que se va a tomar. Paso 6. Poner en acción. El paso final es la construcción de una evaluación sobre el problema que se puede poner en acción. Como habrás observado, las perspectivas racionalista, sociocrítica y pedagógica ayudan a comprender de forma sistemática y con profundidad el pensamiento. Además, esta serie de pasos orientan a la mente a ampliar las perspectivas, aceptar los resultados, dejar a un lado los prejuicios personales y considerar las posibilidades razonables. Ahora analizaremos las características, habilidades, actitudes y desarrollo del pensamiento crítico. Características, habilidades, aptitudes y desarrollo del pensamiento crítico. Características del pensamiento crítico. Para entender mejor lo que es el pensamiento crítico, vamos a ver sus características más importantes. Es razonable y racional. Una persona que esté utilizando el pensamiento crítico no llega a conclusiones precipitadas ni se basa en sus emociones para tomar una decisión. Por el contrario, es capaz de recopilar los datos necesarios como para entender una situación por completo y luego analizarlos para extraer la conclusión más lógica. Por lo tanto, cualquier razonamiento que se base en los sentimientos o las opiniones en lugar de en los hechos
no puede ser considerado como pensamiento crítico. Es reflexivo. Para llevar a cabo un acto de pensamiento crítico, no es suficiente con poder recopilar datos racionales y dejar de lado las emociones. Además de esto, una persona que quiera formular un juicio crítico tendrá que ser capaz de reflexionar sobre el tema, de tal manera que se asegure de comprender totalmente lo que está ocurriendo. Requiere de la voluntad para investigar sobre un tema. Una persona que no sienta curiosidad sobre un tema o situación en concreto no podrá nunca realizar un ejercicio de pensamiento crítico sobre ello. Esto se debe a que para poder recopilar todos los datos y analizarlos de forma no sesgada, es necesario querer conocer realmente lo que ocurre. La persona debe ser capaz de pensar de forma independiente. Aceptando toda la información que recibe, una persona jamás será capaz de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Por el contrario, para alguien que quiera conseguirlo, debe poder analizar todas las opiniones y hechos que recibe, con el fin de separar los que son ciertos de los que no. Requiere de pensamiento creativo. Debido a que no puede fiarse de todo lo que escucha, una persona con pensamiento crítico tiene que ser capaz de encontrar soluciones novedosas a distintos problemas. De esta manera, podrá generar sus propias respuestas, aunque nadie más las haya encontrado todavía. Tiene que ser imparcial. La persona con la capacidad de generar juicios críticos tiene que poder escuchar todas las versiones de un mismo hecho con el fin de decidir cuál es la verdadera. Se centra en decidir de forma consciente qué creer o hacer. Aquellos capaces de utilizar el pensamiento crítico reflexionan de manera consciente sobre estos aspectos tan importantes de su vida. De esta manera, en lugar de dejarse llevar por lo que piensa la mayoría, son capaces de crear su propio camino y encontrar las verdades que son válidas para ellos. Habilidades del pensador crítico. Para conseguir utilizar el pensamiento crítico, una persona debe dominar una serie de habilidades fundamentales. Tener conciencia de la situación, con el fin de identificar problemas, ideas o situaciones sobre los que se quiere reflexionar. Entender la importancia de priorizar y organizar los datos para resolver un problema. Ser capaz de recopilar la información pertinente para entender la situación entre manos. Entender todos los datos recogidos, incluso aquellos que tienen significados ocultos. Diferenciar entre la información verdadera de la que no lo es, evitando utilizar prejuicios para separar los dos tipos. Como hemos visto, a través del desarrollo del pensamiento, sus habilidades y actitudes nos ayudan a resolver problemas o situaciones en nuestra vida cotidiana. Esto es más claro al tomar mejores decisiones, diferenciar entre la información verdadera de la que no lo es y tener conciencia de la situación. Ahora veamos el pensador crítico. El pensador crítico. ¿Cuál es la actitud del pensador crítico? El estudiante es capaz de realizar una lectura activa que le permita identificar las ideas más importantes de un texto, lo cual posibilita la comprensión clara y concreta de los contenidos de diversas fuentes de información escrita, auditiva o visual, e incluso de cualquier experiencia de la vida cotidiana. Será de utilidad construir conocimientos desde su propio racionamiento, siempre con el fundamento de las habilidades y aptitudes que caracterizan al pensador crítico en formación. Un buen pensador crítico presenta los siguientes rasgos: racionalidad, uso de razón basada en evidencias; autoconciencia, reconocimiento de premisas, prejuicios, sesgos y puntos de vista; honestidad, reconocimiento de impulsos emocionales, motivos egoístas, propósitos tendenciosos, etc. Mente abierta,
evalúa los diferentes puntos de vista, acepta nuevas alternativas, pero a la luz de la evidencia. Disciplina. Es preciso, meticuloso, comprensivo y exhaustivo. Resiste la manipulación y reclamos irracionales y evita juicios apresurados. Juicio. Reconoce la relevancia y o mérito de premisas y perspectivas alternativas y la extensión y peso de la evidencia. Un recorrido por la historia de la metacognición. La metacognición se basa en la conciencia que cada uno tiene sobre su pensamiento. Antes de adentrarnos en el concepto de metacognición, es necesario determinar qué se entiende por pensamiento y por conocimiento. El pensamiento es una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo. Ocurre siempre que nos enfrentamos a una situación o tarea en la que nos sentimos inclinados a hallar una meta u objetivo, aunque existe incertidumbre sobre el método de hacerlo. El conocimiento, la psicología se refiere como a la adquisición de comprensión de las cosas y está integrado en los procesos psíquicos. Cuando hablamos de adquisición del conocimiento, estamos haciendo referencia a lo que se entiende en términos generales por aprendizaje. Y bien, ¿qué es la metacognición? Es el conocimiento sobre el conocimiento y el saber, e incluye el conocimiento de las capacidades y limitaciones de los procesos del pensamiento humano, de lo que se puede esperar que sepan los seres humanos en general y de las características de las personas específicas, en especial de uno mismo, en cuanto a individuos conocedores y pensantes. Podemos considerar las habilidades metacognitivas como aquellas habilidades cognitivas que son necesarias o útiles para la adquisición, el empleo y el control del conocimiento y de las demás habilidades cognitivas. La metacognición abarca un área de la cognición que es imprescindible o más bien decisiva en el funcionamiento cognitivo o en la evolución de los aprendizajes de cada individuo. Conocimiento metacognitivo. El término metacognición fue introducido inicialmente por Flavel a principios de la década de los 70 en función de sus investigaciones sobre el desarrollo de los procesos de memoria. Las habilidades metacognitivas pueden estar asociadas a distintas capacidades como por ejemplo a. Usar estrategias de planificación, producción o edición. B. Determinar la pertinencia de la estrategia o acción a utilizar. C. Reconocer la tarea. D. Identificar las propias habilidades. Y E. Reconocer las propias dificultades. Métodos de enseñanza de habilidades metacognitivas. Según Selm, estos son los principios que debe tener como base todo método de enseñanza de habilidades metacognitivas o de estrategias de aprendizaje. A. Introducir actividades que promuevan la reflexión del alumno sobre sus mecanismos de aprendizaje. B. Ofrecer la oportunidad de reflexionar y debatir sobre los procesos y tácticas de aprendizaje de otros. C. Facilitar la aplicación selectiva de estrategias de aprendizaje identificadas como eficaces con prácticas en clase. D. Meditar sobre los procesos de aprendizaje implicados en las tareas de la vida diaria. Y E. Apoyar la implantación de nuevas habilidades y estrategias a lo largo de todas las áreas circulares. Procesos básicos del pensamiento. Los procesos básicos del pensamiento son observación, descripción, comparación, clasificación, análisis, síntesis y evaluación. Son los pilares fundamentales sobre los cuales se apoya la construcción y la organización del conocimiento y el razonamiento, y por ende, bases para el desarrollo de la inteligencia. A través de la observación, el individuo examina intencionalmente y de acuerdo con su interés y pericia una situación u objeto para detectar sus atributos, cualidades, propiedades o características.
Este proceso cognitivo se conoce como descripción. Las actividades relacionadas con redacción de características o procedimientos, resúmenes de datos bibliográficos, organización de información leída, reconocimientos de relaciones entre objetos, estimulan este proceso. La comparación es el proceso a través del cual se establecen relaciones y diferencias entre los elementos agrupados de un conjunto. Es el establecimiento de diferencias y semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones. En el establecimiento de semejanzas permite generalizar, el de diferencia el particularizar y como consecuencia de ambos comparar. Procesos básicos del pensamiento. Los procesos básicos del pensamiento son la clasificación. Es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones en base a sus semejanzas y diferencias. Es una operación epistemológica fundamental. Análisis y síntesis. Luego de todo lo anterior, la persona que comenzó con la simple observación y descripción tiene la capacidad y habilidad de establecer un resultado con certeza. Evaluación. Proceso mediante el cual una persona juzga o emite un juicio de valor acerca de un objeto o situación. El pensador crítico se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor. Es entonces que el pensador puede ser capaz de defender y justificar sus valores intelectuales y personales como elementos importantes de la formación humanista. A continuación, presentamos una serie de ejercicios para reforzar lo aprendido durante la sesión. Ejercicios para analizar referente a habilidades del pensamiento. Reflexiona y responde. Presentación. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Expectativas. ¿Qué espero de ese taller? ¿Qué espero del instructor? ¿Qué estoy dispuesta a dar como integrante de este taller? ¿Cuál es mi reto personal de este curso taller? Marca con una cruz los textos que solamente leerías si tuvieras un objetivo previo de lectura. 1. La revista Proceso. 2. Un periódico. 3. La investigación realizada por un amigo. 4. Una receta de pastel de chocolate. Si te fijas, es necesario tener un objetivo previo de lectura antes de leer cada uno de estos textos o cualquier texto. De otra manera, no leerías. Toma conciencia de tus objetivos y expectativas antes de empezar a leer. Intenta leer en voz alta estas palabras. Debes decir el color, no la palabra. Escribe una lista de 10 cualidades que reconozcas en ti. Anota tus cualidades en la raíz de tu árbol. Anota en las ramas tus logros y éxitos personales, metas que ya hayas alcanzado. Reflexiona si existe alguna relación entre lo que has logrado y las cualidades que dices tener. ¿Qué has hecho para mejorar tu vida? ¿Qué has hecho para mejorar tu comunidad? ¿Qué has hecho para mejorar tu país? ¿A qué te comprometes para mejorar tu vida? ¿A qué te comprometes para mejorar tu comunidad? ¿A qué te comprometes para mejorar a tu país? Observa cuidadosamente y anota las diferencias que puedas detectar al comparar ambas figuras: sexo, tipo de vestimenta,
Tamaño de pelo. Observa la figura. Ahora, utiliza las siguientes variables: edad, estatura, ánimo, complexión y color de ropa. Observa cuidadosamente y anota las diferencias que puedes detectar al comparar ambas figuras. Si decidieras utilizar una para ir a la escuela. 1. Define y anota 5 variables de comparación. 2. Identifica las diferencias que puedas detectar sobre la base de las 2 variables definidas. Autoanaliza las conductas que te bloquean e impiden desarrollar tu pensamiento creativo. Pon una cruz en la escala correspondiente, tomando en cuenta: A, nunca; B, casi nunca; C, algunas veces; D, casi siempre; E, siempre. Conducta: miedo a fracasar, exceso de certeza, evitación de frustraciones, sujeción a la costumbre, vida empobrecida de la fantasía, miedo a lo desconocido, vida emocional empobrecida. Las habilidades del pensamiento es algo que todas las personas poseen, diferentes aptitudes cuya actividad orientará y hará posible la progresiva madurez personal y formar parte de su naturaleza. Recuerda que es importante tener claro todos estos conceptos para mejorar en tus asignaturas. Y si aún tienes dudas, consulta a tus docentes o escanea este código QR donde encontrarás más contenidos de este tema. También te invitamos a visitar nuestro canal en YouTube. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que tengas lo mejor de Aula SEMS HD. Cuídate mucho y quédate en casa. Hasta la próxima.